a Francisco Briones, que es el director general del SRI. Querido amigo, buenos días. Te he visto desde hace unas 2 semanas o 20 días haciendo algunos anuncios respecto a las provincias en las que más tributan, las que más pagan, las que tienen que trabajar más. O sea, has hecho un paneo y un peinado de las mismas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te originó y qué te llevó a ello? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre a mí un gusto estar acá en esta cabina De igual forma. de los amigos de I99. Gracias. Un saludo también a todos los que escuchan. Nosotros hicimos hace 2 semanas, lanzamos un estudio, bueno, la semana pasada en verdad, un estudio sobre la recaudación, pero no como típicamente se publica en las estadísticas oficiales a nivel provincial, que está relacionado al domicilio fiscal, es decir, al lugar en donde se obtuvo el RUC por primera vez y se domicilió la empresa, sino que más bien considerando la facturación que se genera efectivamente dentro de la provincia, y eso es lo que se conoce como el hecho económico. Tú sabes que muchas compañías, sobre todo las más grandes, tienen operaciones en todo el país, ¿verdad? Entonces, por mucho que tú vas y te dices, oye, mi domicilio fiscal está en Guayas, mi matriz, por decirlo de una forma más sencilla, está en Guayas, luego yo también tengo ventas en Azuay, Manaví, Los Ríos, el Sucumbío, Zamora, Orellana, por todas partes, ¿verdad? La estadística oficial lo que te dice, ok, si tú estás domiciliado en Guayaquil, en Guayas, todo lo que tú vendas a nivel nacional lo computo en Guayas, porque tú haces tu declaración en Guayas. Pero esto, sin lugar a dudas, no termina siendo lo totalmente transparente o totalmente justo, digámoslo así, de esa forma, cuando tú consideras cuando tú consideras el hecho económico o el lugar donde se hace la facturación. Y así fue como nosotros publicamos la semana pasada este estudio de recaudación y facturación por hecho económico, un poco para traer un poco más esta comparación, porque típicamente, y darle más transparencia a la discusión, porque típicamente yo he visto muchas veces en los comentarios cuando salen la estadística de recaudación, la gente más curiosa diciendo, oye, pero tal provincia paga más que otra, oye, que tal provincia son más evasores que en otra, oye, que tal provincia se hace todo y en las demás nada. Y un poco injusto, ¿no? Porque cada provincia tiene su realidad económica, tiene su realidad productiva, tiene su realidad con relación al sector público y privado, tiene su realidad, inclusive son más pequeñas en población. ¿Cómo tú puedes pedirle a una población mucho más pequeña que genere más que una que tiene 3, 4, 5 veces más de población, o la mitad de la población del país, o casi la mitad de la población del país? Entonces, basados en eso, hicimos el estudio, publicamos la semana pasada, y datos interesantes, ¿no? Evidentemente, quien se ve, entre comillas, un poquito más afectada porque redistribuye mucho más de su recaudación o sus ventas al resto del país, la provincia de Pichincha, que luego, al registrar la facturación por hecho económico, es decir, en el lugar donde se hicieron las ventas, resulta que las otras provincias, sobre todo en la Amazonía, terminan con un mayor registro de facturación y recaudación, producto de esta reconsideración en cuanto a la forma en la cual se calculan las ventas o la recaudación. Qué interesante porque realmente es diferente. Es decir, lo que has hecho, en el caso, por ejemplo, de una empresa que tiene varias ventas, la matriz, como dices tú, por decir, está en Pichincha, pero tienen diferentes provincias. Entonces, lo que no me imaginé nunca es que podían las ventas y la facturación en otras provincias ser buenas, tan buenas que incluso las mismas de Pichincha podrían verse afectadas, como lo estás diciendo, ¿no? Claro. Es interesante. Claro, mira, cuando tú, por decir el ejemplo, ¿no? Pichincha, cuando tú consideras, la provincia de Pichincha, cuando consideras lo que se declara allí, porque es el domicilio fiscal, las ventas que se registran típicamente en la estadística oficial son 85.200 millones. Pero cuando tú haces el recómputo, dices, a ver, veamos solamente lo que se facturó geográficamente aquí en Pichincha, eso se reduce a 74.500, ¿verdad? Entonces son prácticamente 10.000 millones menos que en verdad, por mucho que fueron declarados en Pichincha, fueron producidos o en otras provincias. Hechos en otras provincias del país. Y luego, digamos, la que viene en segundo en el ranking es Guayas, ¿no? En Guayas se queda prácticamente similar. Guayas, por domicilio fiscal, se registran 72.600 millones. Luego, cuando se considera el hecho económico, es decir, lo que se facturó dentro de la provincia en general, sube un poquito más, pero a 72.800, pero, digamos,
se mantiene similar, ¿no? Y con un estudio tú te puedes dar una primera conclusión, digamos, allí inicial, ¿no? Para considerar prácticamente Guayas y Pichincha tienen el mismo nivel de facturación al día de hoy, ¿no? Estos son datos del 2022, ya veremos después qué pasará con los datos del 2023, pero una primera conclusión es que una facturación similar. Luego, todavía hay cosas que seguir mejorando en este estudio y espero que en el futuro se pueda hacer, por ejemplo, separar lo público y lo privado, ver cuánto en Guayas es público, cuánto es privado, cuánto en Pichincha es público, cuánto es privado. Eso es lo que viene. Eso es, digamos, se puede seguir mejorando el estudio. ¿Cómo ha ido la recaudación, Francisco Briones, este año? Mira, bastante bien, con corte al mes de agosto hemos recaudado 12.200 millones aproximadamente. Esto es un 4% más que el año pasado. Okay. Y recordemos que el año pasado tuvimos el récord de crecimiento de recaudación de más del 20%. Seguimos creciendo este año. Todo esto pese a que hemos eliminado, reducido los impuestos por un monto equivalente a 600 millones de dólares. Es decir, 600 millones de dólares que se están quedando en los bolsillos de las familias, de los ciudadanos, por 15 impuestos que hemos reducido, eliminado, y aún así hemos logrado mantener el crecimiento de la recaudación basado fundamentalmente en hacer nuestro trabajo, en apretar las tuercas o no hay que apretarlas, cobrar deudas, hacer controles mucho más fuertes y también utilizar la información para ser mucho más contundentes contra la evasión. Luisa Delgadillo, por favor. Gracias, Eduardo. Francisco, un gusto saludarle. Oiga, ¿cuál es la provincia que menos tributa? Y en el caso de los evasores de impuestos, de acuerdo al trabajo que ustedes vienen realizando, ¿cuál es aquella que, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho, es la que presenta mayormente este problema? Me imagino en las ciudades puertos. Bueno, nosotros hemos estado haciendo este estudio de la recaudación para el año 2022, dentro de las que están dentro de las que menos tributan, digamos, son las más pequeñas, sobre todo las relacionadas en la Amazonía. Sin embargo, mejor dicho, pese a que definitivamente crecieron en cuanto a la recaudación, por hecho económico, siempre serán, digamos, de las que menos actividad económica tienen, sobre todo por una población pequeña, están alejadas y todo, ¿no? Me parece que Bolívar, la provincia de Bolívar y Napo son las dos que menos están generando actividad económica o recaudación. Y luego la evasión es un fenómeno, digamos, bastante complejo, ¿no? Que no solamente se dice más fácil de lo que se puede, digamos, conocer o determinar, exactamente, ¿no? Porque hay diferentes modalidades, esquemas, hay diferentes estrategias, artificios que se utilizan para poder lograrlo. Toda administración tributaria en el mundo lucha contra la evasión. Ninguna administración tributaria en el mundo la ha logrado o quizás hasta logrará erradicarla totalmente. Lo que sí estamos nosotros avanzando es en la cooperación internacional entre países para poder cada vez más cobrar esos recursos dentro del país. Mira tú que el año pasado nosotros, producto de este intercambio de información con otros países, pudimos iniciar procesos de controles que nos dieron una recaudación aproximadamente de 100 millones de dólares que no estaban previstos recaudarse, porque no estaba tampoco previsto utilizarse la información que el Ecuador ya viene por 2 años consecutivos recibiendo del exterior. Nosotros llegamos el año pasado a mediados de año, vimos la información, comenzamos a utilizarla y con eso en 6 meses cobramos 100 millones de dólares a evasores. Que es una cifra importante. ¿Cuánto estiman, sin embargo, que todavía se podría lograr recuperar de esos evasores? Mira, lo que yo te puedo decir es que año a año por lo menos se deberían cobrar, a menos nuestra meta, y este año vamos bastante bien arrumbados, poder cobrar entre 200 y 300 millones de dólares extras a lo que se viene recaudando. Esto es cumulativo, ¿no? Porque una vez que tú identificas al contribuyente y le dijiste, oye, ya me di cuenta o evidencié que tenías esto que no estabas declarando, de ahí en adelante ya tienes que comenzar a hacerlo, porque ya no tiene otra salida, no tiene otra opción, porque ya está evidenciado, ya está transparentado el asunto. Entonces yo te digo, esto es cumulativo y cada año debería por lo menos una autoridad tributaria aquí en el Ecuador, por el monto de la economía, al menos una meta entre 200 y 300 millones de ir recaudando extras por el tema de la lucha contra la evasión. Tengo una última y pequeña pregunta. Para aquellas personas
que quieren hacer las cosas bien y que quieren comenzar con algún emprendimiento, qué sé yo, si tienen la oportunidad de viajar y comprar ciertos artículos y expenderlos por internet, tal vez un poco probando suerte, a ver cómo les va, en virtud de que muchas veces pierden sus empleos o simple y llanamente quieren tener un ingreso adicional. ¿Qué deben hacer para poder actuar de manera formal y no evadir el pago de sus tributos? Mira, en primer lugar lo que tienen que asegurarse es de que estén cumpliendo con las normativas de comercio internacional, que esto sería eso básicamente, o sea, o de aduana. Bien. Entonces hay ciertos límites que SENAE los puede determinar. Hay los famosos 4x4 que traes hasta $400 por 4 kilos, que eso viene libre de impuestos y eso de allí no necesariamente tienes que estar declarando impuestos aduaneros. Sobre un producto determinado. En general tú puedes traer paquetes por courier, por ejemplo, de 4x4, que son 4 kilogramos hasta $400. Eso creo que tiene un límite anual, pero eso es lo que tiene libre de impuestos. Todo lo que esté por encima de eso debe pagar impuestos aduaneros. Y luego, internamente, lo que dice la ley es que toda operación comercial tiene que tener un documento de venta de sustento. Si eres un negocio popular, debe ser una nota de venta. Si eres un emprendedor o una persona en régimen general, tiene que ser una factura electrónica. Por cualquier cosa que hagas. Y con eso de allí tú te libras de tener cualquier problema con ninguna autoridad, porque si estás trayendo por un lado libre de impuestos o aranceles una mercadería y luego la vendes localmente con facturas, mientras puedas documentar el origen de esa mercadería, que es tu factura, ya sea en el exterior o local, no debes tener ningún problema. El problema está cuando te excedes en esos límites, traes mucha más mercadería por mucho más valor, por mucho más cosas, que ya se supone que deberías pagar aduanas, y luego tampoco das una factura cuando la colocas o la vendes internamente. Entonces ahí sí ya es un problema de defraudación tributaria, y eso la sanción es desde sanciones administrativas o montos económicos hasta incautaciones de mercaderías. Bolito San Martín, por favor. Gracias, Eduardo. Francisco, revisaba ahí una estadística del SRI. En estos 7 meses 2023 hay un 4% de incremento en ventas. También, sí. Ya. Ventas y recaudación. Correcto, ventas y recaudación. Quiero la comparación con relación al 2022 y dentro de este rubro, ¿qué es lo que más la gente vende o compra? Déjame, te digo con exactitud, porque lo que está más creciendo en la economía, te puedo decir que sectores, como tú muy bien acabas de decir, en general estamos creciendo al 4% de las ventas con relación al año pasado, pero lo que más crece en la economía, lo que en este año, el sector que más ha crecido es el sector de transporte, que ha crecido un 18%, minas y canteras viene muy bien, eso ha crecido también 17%, el tema, y luego viene electricidad, artes, financieros y seguros con crecimientos entre el 13 y 14%, y la construcción también 12%. Entonces esos son, digamos, los sectores que más vienen creciendo durante este año aquí en la economía, y que por lo tanto también están generando un monto importante de recaudación. La minería es un tema que está creciendo bastante en el Ecuador. Me parece en particular que hay que ponerle mucha atención en cuanto, digamos, a la normativa y regulación que necesita para que pueda seguir creciendo, porque me parece que con la necesidad de recursos que tiene el Ecuador, aquí creo que lo hemos discutido en otras ocasiones, necesitamos esa platita, por ejemplo. Claro. La minería te produce divisas porque todo se exporta, todo lo que se produce en el Ecuador se exporta prácticamente, los minerales, oro, cobre, zinc, molibdeno, lo que sea, y luego también te genera regalías e impuestos. Entonces es súper importante. Nosotros estamos también impulsando desde el punto de vista tributario mejoras regulatorias en el tema minero, porque creemos que todavía ahí el Ecuador está incipiente y hay mucho que mejorar para poder explotar todos esos recursos que son tan necesarios para el país. O sea, tú diste incentivos tributarios, ¿verdad? O sea, más que incentivos tributarios, porque creo que esos hay bastantes para la minería, creo que todas tienen contratos de inversión, es asegurarnos de que sean transparentes con lo que declaran y que estén pagando todos los impuestos que deben pagar. Nosotros, ese ha sido nuestro espíritu, nuestra filosofía, es hacer que todos paguen lo que deben pagar. Si se dan cuenta, nosotros no hemos creado impuestos adicionales, más bien hemos eliminado, yo decía hace un momento, menos 15 impuestos, reducido o eliminado, 600 millones que hemos devuelto, pero lo que sí nos hemos ocupado es apretar las tuercas en todo lo demás, es decir, lograr que todo el mundo esté pagando lo que tiene que pagar, ni un centavo más ni un centavo menos.
¿Qué les dices a quienes en algún momento están insatisfechos o no están conformes, mejor dicho? Porque dicen, no, el SRI va cambiando las reglas del juego en el camino. ¿Qué les dices a esas personas? Mira, cuando nosotros hemos procurado que cuando hacemos los cambios en las reglas del juego, que sean ya sea para mejorarlas o para relajarlas, digamos, ¿no? Que sean prácticamente en beneficio o que no sea tan complejo para el usuario, ¿no? Y bueno, en todo caso creo que es importante ir corrigiendo errores que tienen las leyes, modificándolas, actualizándolas. El tema tributario evoluciona constantemente y bastante, entonces hay que irse actualizando, sobre todo a la realidad de los negocios, ¿no? La creatividad humana y los negocios van mucho más rápido que la normativa. Tú hablas de tecnología aquí. ¿Perdón? De tecnología hablas. También. Entonces, la idea es ir simplificando los procesos para los más pequeños y para los que, digamos, no tienen tantos recursos para invertir en un asesor, en un contador, en una facturación, claro, en un sistema contable, lo que fuere, e irlo también apretando los controles para los más grandes también, ¿no? Correcto. Claro. Se comentó que después de que el presidente lanzara la muerte cruzada, todo se había allanado, quedado. Pero lo que estás diciendo es que hay un 4% más de recaudación, es decir, no todo es lo que parece, ¿no? Bueno, nosotros hemos tratado de mantener la recaudación. Nosotros hemos hecho una reducción de impuestos significativas en este año que siempre lo dijimos, ¿no? Venía financiada y no financiada como típicamente esperan leer o conocer quienes están, digamos, en el medio de la opinión pública o el tema económico, que es, oye, me reduces por un lado, muéstrame cuál es el impuesto que subes por el otro para justificar. Exacto. Nosotros siempre hemos dicho, oye, se puede lograr más con lo mismo o hasta con menos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Hemos crecido la recaudación 4%, pese a que hemos eliminado $600 millones en impuestos. Eso no se hace fácil, ¿no? Eso no se hace acostándose y sentándose en el SRI todos los días. Eso se hace con trabajo duro, con el equipo de auditoría, con el equipo de gestión, con el equipo de cobro, con el equipo de abogados en transacción en materia tributaria, con el equipo de asistencia, con los fedatarios, generando riesgo tributario, generando cultura tributaria, que la gente perciba que el SRI existe, por lo menos, y luego que perciban que está para hacer pagar los impuestos a todos los que tienen que pagar impuestos. Muchas gracias, director. Gracias a ustedes. Francisco Briones, por la amabilidad. Luis Sabolito, vamos a despedir el programa de hoy día, invitándolos a que vengan a las 2, nos escuchen y nos vean a las 2.